Vamos muchas gracias. Bueno, pues la sesión de hoy, déjenme, aquí está, corresponde al grupo T16, Psicología Clínica y Salud Psicológica del Consejo Mexicano de Psicología. Es el segundo evento precongreso del Consejo Mexicano de Psicología. Y también corresponde al segundo simposio internacional, Psicología y Bienestar en las Relaciones Interpersonales. Como les decía al inicio, tenemos la fortuna de tener amigos y profesionales que nos apoyan en todas las actividades que estamos nosotros llevando a cabo. Pues la estructura de este simposio es la siguiente. Cada uno de los compañeros, cada uno de los ponentes va a tener unos 20 o 25 minutos para exponer su tema. Cuando terminemos los cuatro, vamos a tener unos 10 minutos de conversación y posteriormente vamos a tener 10 minutos para el público para aclarar dudas o establecer un diálogo tranquilo, amoroso con todos ustedes. La reunión me dice que si la vamos a transcribir, le doy a aceptar, Mari. Agradezco también la presencia de la doctora Marisela Osorio Guzmán, que aparte de ser una amiga maravillosa, es una investigadora de primer nivel y a ella le corresponde coordinar los grupos de trabajo. Agradecemos mucho tu apoyo, Mari, y muchas Gracias. gracias por estar siempre apoyándonos y sobre todo recordándonos que ya es hora de que estemos aquí listos. Si les parece, mi querido Jefferson, podrías iniciar si gustas compartir. Sí, sí, por supuesto. Antes, en lo que tú te arreglas y todo, ¿te parece que dé una breve semblanza curricular tuya? Sí, claro. Bueno, Muchas no, gracias, muy amable. Bueno, de pues nada, señora Eva. nuestro amigo Jefferson, para empezar, es brasileño, eso es algo muy bonito, muy importante. Y permítame un segundo, aquí está. Muy bien. Bueno, pues Jefferson es profesor. Jefferson de Souza Bernardés. Si digo mal alguna cosa, por favor, usted me corrige. Oh, está muy bien. Es doctor en Psicología Social por la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo, máster en Psicología por la Pontificia Universidad Católica de Río Grande do Sul, graduado en Psicología por el Centro de Ensino Superior de Juiz de Fora. Experiencia profesional, pues director del Instituto de Psicología de la UFAL en el periodo 18-22, profesor de la residencia multiprofesional en salud de la UFAL, profesor hacer la maestría, maestrado, ¿sí? Me está. En Encina, na Sí. salud de la UFAL. Profesor del maestrado en psicología de la UFAL, consejero del Consejo Federal de Psicología de Brasil. Es autor de artículos, varios artículos y capítulos en libros en el área de psicología social y salud, coautor de libros Psicología en tiempos de pandemia, reflexiones políticas y prácticas clínicas. Como les decía, es profesor titular del Instituto de Psicología de la Universidad Federal de Alagoas y consejero del Consejo Federal de Psicología en Brasil. Fue el presidente del Congreso Internacional de Alfeepsi recientemente, en octubre pasado, en Maceió, Brasil, y
disfrutamos de su organización y su calidez y toda la calidad académica en ese congreso. Adelante, Jefferson. Oh, muchas gracias, cariño Rosario. Bueno, encantado de estar aquí, muy contento y perdona, voy a intentar hablar en portuñol, ¿no? Pero entonces, perdonen cualquier, cualquier cosa con la bonita lengua que ustedes tienen y que me encanta muchísimo. Ah, bueno, me encanta también estar aquí con Maricela, encontrar Maricela, bueno, estar con, he visto a Rodrigo aquí también, ¿no? Estaban ahora, hace poco tiempo, en el Congreso de Alfepse junto con Rosario, ¿no? Y estaremos Rosario, Maricela y yo en la próxima mesa coordinadora de Alfepse, ¿no? Y Rodrigo, que es un pa- un- tiene una parcería gigante con Pepsi también, ¿no? Y muy contento de estar con Josefina y Sergio y hablar con vosotros aquí todos. Bueno, he hecho unas diapositivas que voy a intentar compartir con vosotros. A ver aquí cómo hago con el Zoom. No estoy acostumbrado con. No estoy logrando compartir mi tela. Ah, bueno, no pasa nada. Voy a leer. Está habilitado, Jefferson, para compartir. En la parte inferior está una flecha negra con un recuadro Sí, verde. sí, sí, sí. Ahí está. Y ya nada más selecciona la pantalla que quiera compartir. Abajo dice compartir y listo. Sí, pero no. Un minuto. Aquí está. Rosario, no te escuchamos, Rosario. En ocasiones el archivo que uno quiere compartir no lo ha bajado, entonces no lo encuentra en ningún Ah, lado. No sé si sea el caso. ya está aquí. Perfecto. Ahora sí. Que no había permisión en mi ordenador para esto. Pero ahora sí que está. Ah, ¿están mirando la pantalla? ¿Está bien? Sí. Ah, Bueno. He hecho una presentación. ah, exacto. Buen Ahora sí, decir, los impactos perfecto. en la psicología de Brasil, ¿vale? Ah, soy de Universidad Federal de Alagoas, que es una provincia del nordeste de Brasil, una provincia de creo que sea la más pobre provincia de Brasil, una región muy bonita, pero muy pobre. Y entonces, la cuestión es cómo garantizar el bien vivir de una población tan ampla en Brasil y tan diversa, ¿no? Este es un reto, un desafío para nosotros. Y creo que en México se pasa algo parecido, algo igual, y en otros países también. Salimos, entre comillas, hace poco de un contexto político de un gobierno autoritario, antidemocrático, negacionista, antivacunas, anticiencia, anti-universidades,
y ante cualquier otro dispositivo estatal de cuidado a las poblaciones, además de ser contraria a cualquier forma de control social ejercido por la sociedad civil organizada. Y salimos hace poco de una pandemia de COVID-19, que en Brasil ha muerto 700.000 personas. Es algo como 0,3% de la población brasileña. Entonces, salimos, entre comillas, porque estas cuestiones políticas están volviendo a todo tiempo, ¿no? Y no solo en Brasil, pero también en ah, em países como Estados Unidos agora, ou outros países que estão aí com estas questões políticas todas que he apuntado aqui. La salida de Brasil, por incrível que pareça, se dio por la salud o por la salud pública, ¿no? En el sistema único de salud que nosotros tenemos en Brasil, ¿no? Y el sistema único de salud fue fundamental para garantizar la democracia en el Brasil. Entonces, el sistema único de salud es importante aquí porque es uno de los mayores empleadores de psicólogos en Brasil, ¿no? Ah, y quien salvó la población brasileña durante la pandemia fue el SUS, ¿no? Porque está sustentado por la sociedad civil organizada, por los usuarios, la gente toda que utiliza el sistema, movimentos sociales, gestores, trabajadores, y hoy el SUS es probablemente el mayor dispositivo democrático en Brasil, ¿no? Entonces, esta relación para nosotros es importante. La salud se correlaciona con la democracia y con el buen vivir, ¿no? Esta es la correlación que quiero hablar con vosotros hoy, ¿no? Esta relación directa entre salud y democracia. Una relación ah, diretamente proporcional. Más salud, más democracia, más salud, ¿no? Hay ahí una lucha democrática, ¿no? O que Fanon va nos hablar sobre la salida de la Gran Noche, que é um movimento. Opa, perdona. É um movimento. Eu estou com um minuto, que eu estou com. Opa, estou com as telas aqui divididas e não consigo ler. Bueno, la salida de Gran Noche es un movimiento con la democracia plena, en dirección a una democracia plena vinculada a la vida y a cómo las poblaciones desean una política de vida y resistencia. La salud mental está directamente relacionada con la producción de procesos democráticos y con la lucha política organizada. Entonces, hay aquí nosotros en el Consejo Federal de Psicología hicimos un censo de la psicología brasileña en 2022 y fueron consultados, creo que algo como 20 y picos mil psicólogos en todo el país. Y les fue, una de las preguntas fue, ¿cuáles elementos de la vida son fundamentales para el ejercicio de la democracia? Y para nuestra sorpresa, la respuesta que más apareció, con 97% de las respuestas, fue acceso igualitario a la salud. Entonces, la democracia y salud, la propia comunidad de psicólogos y psicólogas de Brasil habló que la salud es la cosa más importante para la democracia. Se puede ver aquí todas las respuestas. Entonces, derecho de hacer la votación libre,
e a decisão por seus governantes, 79%, acesso igualitário à saúde, 97%. Liberdade de expressar suas posições políticas e ideológicas, 85%. Percebes? Então, a saúde e esta relação com a democracia foi apontada por la categoria de psicólogos. Bueno, estamos falando de Brasil, um país gigante com hoy, más de 570.000 profissionais de psicologia e mais de 1.650 cursos de pregrado ativos em psicologia. El tamaño es grande y los desafíos también, ¿no? Y uno de los mayores desafíos de Brasil hoy es cómo garantizar la salud y el bien vivir de nuestra población. Este desafío pasa necesariamente por la democracia. As relações entre processos democráticos e saúde populacional são diretamente proporcionais, e a saúde e o bem-viver são campos de disputas políticas em los processos de saúde como um direito da população e um dever do Estado. O Brasil é constituído por uma diversidade histórica, cultural, racial, étnica, de gênero, de idades, processos históricos de exclusão de corpos não alinhados com modelos europeus em toda a sua história, não? Corpos originários, tradicionais e tantos outros que habitam nossos territórios. Então, Brasil, há em el país uma diversidade de cuerpos y de historias y culturales y raciales gigante, ¿no? Del tamaño del país. Y el bem vivir es probablemente la formulación más antigua de resistencia indígena. La salida para el país, los desafíos con tanta diversidad, nosotros apuntamos para el bien vivir. Este concepto para nosotros es un concepto bastante interesante, bastante importante, ¿no? Que puede nos ayudar a lidar con todas as questões vinculadas aos processos de exclusão desta diversidade. Então, el buen vivir es probablemente la formulación más antigua de resistencia indígena contra la colonialidad del poder, ¿no? Quijano nos dijo esto y creo que sea interesante. El buen vivir es una traducción de Sumak Kamaña o Sumak Kafasa, no sé si he pronunciado correctamente, né? Pero a língua aimara e quechua, respectivamente. São saberes de populações indígenas andinos, né? Que se expressam tanto como uma afirmação pela possibilidade de outros modos de vida, como uma forma de resistência frente à colonialidade moderna eurocêntrica e buen viver em América Latina. Toda esta questão de buen viver está relacionada aos debates sobre o chamado desenvolvimento econômico, né? É um modelo neoliberal, condição para promover um bem-estar baseado em consumo ilimitado de recursos naturais, como se este modelo de recursos naturais garantizassem um bem viver ou um bem-estar. E nós hacemos uma crítica a isto. Pablo Davalos identifica 5 rupturas que afetam principalmente a los pueblos del sur global, né? As 5 rupturas para apontar ao bem viver, fragmentação e separação do ser humano respeito à natureza, né? Uma crítica ao modelo cartesiano, por supuesto. 2, ruptura ética, dada a incompatibilidade entre ética e crescimento econômico, como os modelos neoliberais. 3, ruptura com a história e cultura próprias dos pueblos, a preferência capitalista por la homogeneidade, né, e não la diversidade, né, ou
destruir a diversidade. 4, ruptura causada pela economia mesma, cujo crescimento genera mais exclusão e desigualdade. E ruptura causada pela colonização epistêmica, que impede imaginar qualquer outra maneira do sistema. São projetos de morte ou de malviver, né, como se diria. Pero não se trata simplesmente de criar um contraponto a estes projetos, sino de inventar novos projetos mediante uma desobediência epistêmica. Se trata de um projeto de futuro com valores ancestrais e experiência de resistência, alternativo ao sistema moderno, colonial, capitalista. Né? Os projetos de morte são a base das crises políticas ambientais, aquelas crises do contexto que, primeiramente, é dito aqui hoje sobre o contexto brasileiro. ¿No? Entonces, por isso a democracia para nós é importante, porque é uma maneira que quizás garanticemos aí alguns projetos que sejam projetos de futuro, ¿no? Então, Brasil é um exemplo, pero não é o único, de projetos de morte, e assim como de crises políticas e ambientais, né? Maceió, que Rosário, né? E Rodrigo e Maricela estiveram aqui há pouco, que é minha cidade, é um exemplo, não? Maceió, hoje, há cerca de 100... Maceió é uma cidade de 1 milhão de pessoas. Cerca de 100.000 pessoas perderam suas casas em função de la mineração exploratória, né, desenfreada, e que fizeram com que uma grande parte da cidade inundasse. Então, a gente teve que ser retirada de suas casas, de suas habitações, que viviam aí. As famílias viviam há 30, 40, 50 anos. E de la noite para o dia, né, tuvieron que salir em função da mineração, da exploração da mineração em la cidade. Hoje, Maceió é o acidente ou o crime, não acidente, é o crime mais grande de um centro urbano que existe em el planeta. Ou como a COP30, que ocorreu agora, há um mês, em Belém do Pará, em Brasil, não? Também preocupado com estas questões, né? A COP30, o governo brasileiro, fazer a COP30 em Belém do Pará, que é a entrada da Amazônia, me habla destas questões, não? Então, existe uma relação direta entre essas crises e a hegemonia de paradigmas da modernidade capitalista eurocentrada, né? Mediante a colonialidade do poder, né? É um projeto utópico e decolonial, né? Ou da madre terra e do bem viver, né? Não sei como está meu tempo, Rosário. ¿Tienes unos 5 minutos más? Vale. Bueno, hay algunos principios del bien vivir, né, de la filosofía andina, principio de la relacionalidad, no estamos solos en el mundo, né? Entonces, rechaza el antropocentrismo, la idea ocidental do indivíduo como entidade completa, indivíduo aquele que não se divide, né? Indivíduo, né? El indivíduo, el sujeito, é um ser eminentemente relacional. O princípio da correspondência, correlação mútua e bidirecional presente em todos os níveis da vida. Se trata de relações duais em reciprocidade, saúde, enfermidade, orgânico e inorgânico, morte e vida. Princípio da complementaridade, nenhum ser existe sem conexão com o outro. Mais dualidades e menos binarismos. Em la dualidade há complementaridade e em binarismo um término suplanta o outro, né? Substitui o outro, né? Elimina o outro, né?
Y principio de la reciprocidad, aplicación conjunta de la relacionalidad, correspondencia, complementariedad, incluye relaciones religiosas, rituales económicos, incluso con los muertos, y as vigentes, incluso allá de la vida, ¿no? El bem viver concibe que todos os seres animados e inanimados estão interrelacionados em completude mútua. E o bem viver respeita, é um respeito à diversidade e interculturalidade. Aceitar e respeitar a diferença, pero implica também aceitar a semelhança. E el bem viver é uma concepção decolonial, né? Está em el imaginário de los conquistados, los excluídos, como proposta epistemicamente desobediente frente à colonialidade do saber e do poder, não? Então, estes são desafios urgentes para a psicologia brasileira, né? Como fazer um diálogo com novas epistemologias, com territórios aislados de las academias, de los cursos de pregrado, de la profissão, entidades como de la psicologia brasileira, como o Conselho Federal de Psicologia, o CFP, que hago parte, de la Associação Brasileira de Enseñança em Psicologia, la ABEP, e alguns poucos cursos de pregrado, e entre outras instituições estão diretamente involucradas com este compromisso. Então, a questão do bem viver habla de processos e contextos eminentemente políticos em Brasil, e a saúde está diretamente relacionada a isto. Estamos agora em el Conselho Federal de Psicologia, fazendo um censo da formação em psicologia de Brasil, e estas questões serão contestadas, serão resueltas em este censo. Então, espero que possamos continuar o diálogo sobre estas questões em Brasil. Vale, creio que seja isto, e me quedo aqui agora oyendo a vosotros. Gracias. Muchísimas gracias. Realmente es un placer escucharte, querido amigo. Y aquí hay una pregunta Mm. de Felipe Martínez, no sé si sea Felipe Martínez de Chile. Cuando habla de garantizar la salud, ¿se refiere a la salud física o mental? Creo que Felipe, creo que ahí hay una cuestión para nosotros, ¿no? Porque cuando hablamos en salud física o mental, estamos en los binarismos, Ah, ya. ¿no? Entonces, no tiene mucho sentido en la lectura del bien vivir ese binarismo, ¿no? O una cosa o otra, mente o cuerpo, ¿no? Esta es una herencia cartesiana. No, y el concepto de bien vivir no hace sentido esta división, ¿no? Perfecto, Felipe de Guadalajara. Esperemos que esta Gracias. respuesta que en el contexto de lo que está hablando Jefferson, creo que quedó muy, muy, muy clara y nos ilustra precisamente cómo estamos siempre en esta cuestión de o uno o el otro, binario, segregando, toda una serie de cosas. Pues muchísimas gracias. Vamos a pueden ir apuntando sus dudas en el chat y vamos a presentar ahora a la maestra Josefina Casas. Muchas gracias.